Bueno, ahora sí, vamos a comenzar el webinar. El tema elegido hoy es el webinar del dato, el gobierno del dato en la era digital. Mi nombre es Clara López y voy a conducir la sesión. Lo primero que voy a explicaros es el funcionamiento del webinar. En este momento estáis todos en silencio, pero si encontráis alguna dificultad técnica o si tuvierais alguna pregunta a lo largo del webinar, podéis comunicaros con nosotros a través de un recuadro de preguntas que hay en la parte inferior derecha de vuestras pantallas en la propia plataforma de GoToWebinar. La duración aproximada será de media hora e irá seguida de unos 10 minutos de preguntas y respuestas. Estas se responderán por orden de entrada y las que no dé tiempo serán respondidas directamente por email por el ponente. Bueno, para los que no nos conozcáis, voy a presentar un poco a Quint. Quint Wellington Redwood es una consultora de estrategia y operaciones que ayuda a mejorar el flujo de valor de sus clientes de principio a fin. Trabaja con una visión humanista con el objetivo de apoyar a personas y organizaciones en la creación sostenible de valor. La misión que tenemos es generar estabilidad, eficiencia, agilidad y velocidad en las empresas, logrando así un alto impacto estratégico. Se trata de una compañía global de origen holandés que comenzó su actividad en los años 90 y trabajamos con prácticas de transformación digital, gobierno y sourcing, transformación y eficiencia, cambio cultural y formación. Por último, voy a presentar al ponente de hoy, es Marc Bertolín, consultor en el área de gobierno de Quint Wellington Redwood. Ha participado en distintos proyectos relacionados con transformaciones organizativas, de gobierno y de gestión de servicios. Además, ha realizado el máster de gestión de tecnologías de la información en la Universidad de La Salle y está certificado como ITIL Expert y también en otros ámbitos como Lean, Agile, COVID o gestión de proyectos. Así que bueno, le doy paso y que disfruten del webinar. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinar del Gobierno del Dato en la era digital. Pues como os ha introducido mi compañera Clara, mi nombre es Marc Bertolín y os agradezco a todos el hecho de que estemos aquí un poco para conocer un poco más cómo establecer un gobierno del dato y más en esta fecha, si queréis, señalada esta cita, esperemos, amorosa con el gobierno del dato en este día de San Valentín. Así que, si os parece, vamos a dar comienzo con el webinar. Vamos a ver un poco la agenda del día. Lo que os proponemos es estos 6 puntos muy básicos, donde empezaremos dando un contexto actual de cuál es la realidad de los datos. Luego analizaremos el por qué es necesario establecer este gobierno del dato del que comentamos. Veremos también los distintos estándares que hay en el mercado, como es DAMA y su publicación de MEVOC, y analizaremos luego los aspectos esenciales que conforman el gobierno del dato. Al final del webinar revisaremos un poco la propuesta que desde Quint hemos desarrollado el equipo de gobierno del dato un poco para gestionar cualquier proyecto relacionado con el mismo. Pues sin más, empezamos. Vivimos un contexto donde es una realidad que hay un incremento exponencial del volumen de datos. Aquí tenéis algunos titulares que hemos extraído, pero sin embargo destacaría que se han creado más datos en los últimos 2 años que en toda la historia anterior de la raza humana y que en 2020 se prevé que aproximadamente 1,7 megabytes de nueva información por segundo se generarán por cada ser humano dentro del planeta Tierra. Esto nos determina un contexto a la hora de gestionar estos datos, a la hora de establecer este volumen general que plantea a las empresas nuevos retos, que es un poco lo que vamos a tratar de ver aquí. Las empresas y las organizaciones se enfrentan a diferentes tipos de datos. Hemos establecido una clasificación bastante básica de los mismos para que tengamos claro los grandes bloques de datos a los cuales nos referimos. El primer bloque de datos serían los datos estructurados presentes en las bases de datos relacionales o SQL, los que conocemos y estamos más familiarizados con ellos, especialmente los que estamos en entornos de TI, donde básicamente ocupan un 10% del total. Los semiestructurados, como los ficheros CSV, los documentos XML o JSON,
también ocupan en torno al 10%, y el 80% restante son datos no estructurados que no entran en ninguna de las dos categorías anteriores, con lo cual el contenido es de lo más diverso, desde mails, contenido de redes sociales, páginas web, dispositivos móviles, imágenes, vídeo, etcétera. Dentro de este contexto aparecen nuevos campos y áreas de conocimiento encargadas un poco de gestionar esta amalgama de datos y darles un poco el valor que precisan las empresas. Aquí tenéis algunos ejemplos donde desde la minería de datos, pasando por el análisis de datos, terminamos con la ciencia de los datos o data science para poder dar cobertura a tecnologías como puedan ser el Big Data o el Machine Learning, que nos pueden ayudar a desarrollar todo tipo de actividad con estos datos que recogemos. Y esto nos lleva al punto de cuál es la realidad de estos datos. Pues como comentábamos anteriormente, las organizaciones se han planteado frente a esta situación y teniendo en cuenta que tan solo el 0,5% de los datos son explotados, se han planteado que de alguna forma estos datos deben convertirse en unos activos que son imprescindibles para poder, sobre todo, ayudar y optimizar la toma de decisiones. La toma de decisiones y, por ende, aumentar los beneficios dentro de las organizaciones en varios aspectos. Una, analizando el comportamiento del consumidor, y la otra, identificando nuevas oportunidades de negocio. Hemos hablado de este contexto de datos, de un volumen exponencial de crecimiento de datos de forma continuada, y lo que se nos propone es que para poder establecer algún tipo de control sobre esta amalgama de datos necesitamos considerar o establecer dentro de nuestra organización un gobierno del dato. ¿Cómo podemos gobernar eficazmente estos datos? Pues básicamente lo que deberíamos de establecer es un área encargada de gestionar todos los aspectos relacionados con el dato y que tuviera la posibilidad de tener una responsabilidad end-to-end de los mismos. Esto es lo que nos propone o lo que vamos a ver a lo largo de este webinar, y sobre todo también incidiros en un punto, y es que el gobierno del dato no es exclusivo de TI, sino que es una responsabilidad conjunta tanto de áreas más relacionadas con negocio y más relacionadas con TI. Con lo cual deberíamos de descartar la premisa de que el gobierno de datos es una cosa que se instala en áreas de IT, porque realmente las áreas de negocio tienen bastante que aportar. La gobernabilidad de los datos requiere una mejora y un desarrollo continuo, una mejora continua que ya conocemos, y lo que es importante es que para poder establecer este gobierno del dato utilizamos marcos de referencias basados en buenas prácticas, como es DAMA, que vamos a ver a continuación. ¿Qué es DAMA? Bueno, DAMA es el Data Management Association. Básicamente es una asociación que vela un poco y se preocupa para que el cuerpo de conocimiento de todo lo que es la gestión de datos sea ampliamente difundido y conocido por las diferentes organizaciones. Para ello han de forma conjunta y de forma muy parecida a otros cuerpos de conocimiento, como pueda ser el PMBOK, relacionado con proyectos, ellos han definido el DAMABOK o una compilación de buenas prácticas relacionadas con el gobierno del dato. ¿Qué incluye estas publicaciones en constante evolución? Pues desde los términos y definiciones que se emplean en el gobierno del dato hasta cómo tienen que realizarse los roles y las responsabilidades, cuáles son las funciones y procesos prácticos que deben aplicarse, así como también pues qué métricas debemos utilizar para gestionarlos. ¿De acuerdo? El framework que propone DAMA está estructurado en una serie de dimensiones que vamos a ver ahora. Estas dimensiones son 10 y están estructuradas en torno a un gobierno encargado de coordinar los diferentes aspectos de cada una de ellas. Cada una de estas dimensiones, a su vez, hay una especificación de las diferentes actividades que deben ser llevadas a cabo para poder establecer el gobierno del dato.
¿De acuerdo? Como os comentaba, pues en Quint hemos hecho un ejercicio interno donde hemos definido un framework propio utilizando como base estos estándares de mercado. Sin embargo, hemos querido abordar de una forma más pragmática y ágil diferentes funciones que requieren la organización de un gobierno del dato, así como ayudar a clarificar el alcance y las fronteras que este gobierno debería de tener. Así que, si os parece, me gustaría comentar de forma muy breve con vosotros las diferentes áreas de conocimiento que deberíamos de desarrollar dentro de este gobierno del dato, así como las diferentes actividades que la conforman. ¿De acuerdo? Antes de seguir, comentaros un poco y muy por encima cuáles son los beneficios del gobierno del dato. Disponibilidad. Las organizaciones disponen de varios sistemas de información en varias plataformas, lo que al final obliga a mantener en todo momento la disponibilidad del dato a consultar. La incorporación de un gobierno del dato ayuda a garantizar esta disponibilidad. Consistencia, donde el gobierno del dato garantiza la consistencia de los datos, pues eliminando la redundancia y la confusión generada por algunos datos, la implementación de roles para el gobierno para poder gestionar la información a través de derechos de acceso sobre datos maestros, la identificación de cuáles son los datos clave del negocio y, finalmente, un incremento de la eficiencia empresarial. La flexibilidad de los datos será mucho mayor, ya que tanto el almacenamiento de datos como la disponibilidad y el uso son más fáciles de administrar en comparación con otras técnicas. ¿Por qué debería implementar el gobierno del dato hoy? Esta transparencia me parece relevante porque un poco nos ayuda a determinar por qué deberíamos de implementar un proyecto de gobierno del dato. El gobierno del dato, como decimos aquí, es esencial porque protege el elemento fundamental de la transformación digital, que es el propio dato. Al final, ya sea porque tenemos que cumplir porque tenemos que realizar un cumplimiento legislativo de alguna normativa, como pueda ser el GDPR, aprovechando esta situación como palanca, nos puede venir bien para intentar implementar un gobierno del dato. Sin embargo, si esto lo situáramos en una línea de tiempo, estaríamos hablando del pasado, estaríamos hablando de ayer, porque al ser una normativa es algo que debemos de tener implementado ya. En un presente, a día de hoy, deberíamos de alguna forma tomar decisiones estratégicas y tácticas basadas en el análisis del dato que se obtienen de los análisis que gestiona este gobierno del dato. En algunas organizaciones existen diferentes sistemas como Business Intelligence o Data Warehouse que pueden ayudarnos a tomar estas decisiones. Sin embargo, aquí hacemos énfasis en las decisiones tanto tácticas como estratégicas y no siempre estos sistemas llegan a cubrir este tipo de decisiones o de planteamientos. Y, finalmente, algo pues más en futuro, pero es algo que es probable, que es viable, que ha ocurrido, como tenéis el caso de DHL, que recibió una oferta millonaria por parte de Google para comprar los datos que había estado almacenando los GPS de sus flotas de camiones. Esa información, que para DHL, que es un courier, es un distribuidor logístico, no es de su core de negocio, para alguien como Google sí que tenía un valor bastante importante y realmente podía identificar, pues en este caso, y generar una nueva área de negocio. ¿De acuerdo? Así que, sin más y de forma muy breve, como ya os he comentado antes, me gustaría ver con vosotros los diferentes aspectos que tiene que tener en cuenta un gobierno del dato, ¿vale? Los hemos estructurado, como ya avanzábamos antes, en un entorno central donde tenemos el propio gobierno del dato encargado de la coordinación y de definir la estrategia de los diferentes aspectos del dato, donde principalmente las actividades que debe realizar o que debería de tener en cuenta es la aplicación de políticas, la identificación de roles y establecer el modelo de gobierno que queremos implementar dentro de nuestra organización. Así pues, vamos con la primera de los aspectos que deberíamos considerar, y es la arquitectura de los datos. De alguna forma, la arquitectura de los datos debe dar un soporte al diseño y mantenimiento de los datos corporativos que satisfagan las necesidades de información que la organización precisa.
Básicamente, la definición de este modelo de datos corporativo, de este diseño, sería la principal actividad que debe ser llevada a cabo en esta parte de arquitectura, ¿vale? Como ya os he dicho, voy a pasarlas muy brevemente porque no es mi intención pararme en los detalles de cada una de ellas, sino verlas al final en este modelo que os habíamos comentado, ¿de acuerdo? Con lo cual, otro de los aspectos que debemos de considerar es el modelo y el diseño de datos, que de alguna forma es todo el proceso que cubre y determina el alcance de los requerimientos que precisan los datos, para que luego podamos obtener información y estructurarla en torno a un modelo de datos. Este proceso de alguna forma tiene que ser iterativo y puede incluir pues, un modelo conceptual tanto lógico como físico. ¿De acuerdo? La creación de este modelo y el mantenimiento del mismo, así como los patrones y las herramientas para gestionarlo, formarían parte de este modelado y diseño de datos o de las actividades que hay que realizar. ¿De acuerdo? Otra de las actividades o de las dimensiones que debemos considerar a la hora de implementar este gobierno es un poco cómo gestionar el almacenamiento y las operaciones de datos. Básicamente para garantizar tanto la disponibilidad como la integridad de los diferentes activos de datos y pues administrar el rendimiento de las transacciones. De acuerdo. Esto se centraliza básicamente en actividades muy de operación, tanto de bases de datos y de otros repositorios, la monitorización, así como los test y ajustes y sobre todo la supervisión de las migraciones de datos entre diferentes bases de datos. Un aspecto que también es fundamental a la hora de establecer este gobierno del dato es la seguridad. La seguridad del dato, sin entrar en mayor detalle, sí que de alguna forma debe de identificar y definir una serie de políticas y procedimientos que nos ayuden a la autentificación, autorización, acceso y auditoría de los datos que presentamos. De alguna forma necesitamos conocer los requerimientos de privacidad y de confidencialidad que debemos aplicar a estos datos y cómo debemos aplicarlos. Las actividades principales relacionadas con la seguridad del dato serían la gestión de los accesos o entre ellas la gestión de los accesos, la gestión de las identidades y el llevar a cabo pues, diferentes auditorías de seguridad. ¿Vale? Uno de los aspectos que incluye este gobierno del dato es el hecho de empezar a trabajar con datos maestros y datos de referencia. De alguna forma debemos administrar los datos compartidos para cumplir con los objetivos de la organización. Debemos de establecer dónde están las fuentes de datos maestros y de datos de referencia que hayan sido evaluados y continuar manteniendo o asegurando la calidad de los mismos a través de a través del ciclo de vida del dato. ¿Qué actividades pues, están relacionadas con este aspecto? Básicamente la evaluación y la identificación de los datos y sobre todo también definir el proceso de custodia del dato. En rojo porque el stewardship es una de las traducciones custodia del dato, sin embargo estamos buscando alguna traducción que sea un poco más adecuada, ¿no? Sin embargo, también tenéis que tener en cuenta que la gestión de cambios sobre los datos maestros y de referencia también es algo a considerar y que debemos tener en cuenta dentro de este aspecto. Otro de los aspectos, y también quiero ser muy breve aquí, es seguir con el mantenimiento de cualquier sistema relacionado con Data Warehousing o Business Intelligence que pudiéramos tener dentro de nuestra organización. Debemos de alguna forma en este gobierno seguir contemplando la posibilidad de que estos sistemas estén funcionando de forma correcta y mantener este entorno técnico para que los datos y informes que nos generan sean útiles a la organización. ¿Vale? Otro de los aspectos que también que incide el gobierno del dato es cómo vamos a gestionar los contenidos. De alguna forma deberíamos de diseñar planes y actividades que cumplan con las obligaciones legales y también las expectativas de los clientes con respecto a, pues, a la gestión de registros. Y eso incluye pues, cómo deberíamos de incorporar estos registros y si son dependiendo del tipo de datos que puedan ser, porque no todos los datos con los que nos vamos a encontrar estarán en formato digital, estructurados y puede que tengamos que acudir a otro tipo de formatos.
De alguna forma hemos de desarrollar y definir una arquitectura de información y gestionar este ciclo de vida de la información. ¿Vale? Otro de los aspectos a considerar es el tema de los metadatos. Los metadatos son necesarios para poder establecer un buen gobierno del dato y debemos de alguna forma establecer los mecanismos necesarios para identificarlos y poder gestionarlos. También aspectos de calidad que básicamente estarían centrados en el establecimiento de procesos de medición, de monitorización y de reporting que nos permitan un poco identificar cuán eficientemente estamos desarrollando los diferentes procedimientos relacionados con la gestión del dato. ¿Vale? Y aquí es donde me gustaría hacer un palo y presentaros un poco este enfoque, este modelo de gobierno del dato que hemos estado trabajando aquí desde el área de gobierno del dato de Quint. Como podéis ver, hemos establecido esta división en 3 partes. En una primera parte de negocio del dato, que ahora veremos cuál es, una segunda parte de gobierno y una tercera parte de operación. La parte de negocio del dato hemos querido hacer énfasis en aquello a lo que nuestras áreas de negocio pueden obtener un beneficio inmediato de los mismos. Y esto no tiene por qué ser como el ejemplo que poníamos de DHL, donde directamente lo vendían o recibían una remuneración por parte de Google, sino cómo debemos explotar este negocio del dato. Una primera parte centrada en el gobierno exclusivamente, formada por 4 áreas principales, como es la estrategia, la estrategia del dato, con un área centrada o responsable de la visión y del alineamiento del dato con la estrategia corporativa, un área de seguridad encargada un área de gobierno encargada de resolver y de mantener la aplicación de las políticas de seguridad corporativas centradas en el dato, una parte de control, un área definida en la que nos aseguraremos de alguna forma y garantizaremos a través de estos indicadores que comentábamos antes que el gobierno del dato se está llevando de una manera correcta. Y finalmente, un área de arquitectura responsable del diseño y del soporte de las diferentes soluciones que puedan gestionar los datos. Fijaros que en la parte inferior, pintado en gris, tenemos las 3 áreas más relacionadas con la parte de operación, una capa de tecnología donde vamos a incluir la gestión de cualquier sistema o plataforma tecnológica utilizada para la gestión del dato. Y aquí abrimos un amplio abanico a cualquiera de las tecnologías que puedan estar relacionados con la gestión del dato, como son Business Intelligence, Data Warehouse, Big Data, etcétera. Una parte de operación donde nos vamos a centrar en la gestión técnica y operativa de las actividades relacionadas con la gestión de los datos y todo esto soportado por el ciclo de vida del dato sobre el cual vamos a desarrollar todas las actividades de la operación que vamos a tener que realizar de forma diaria. ¿De acuerdo? Así que si os parece, vamos a ver con detalle cuáles son las actividades de cada una de estas capas o las actividades que consideramos que deberían de ser identificadas y llevadas a cabo en un proyecto de establecimiento de gobierno del dato. Y si os parece, vamos a empezar por esta capa de estrategia del dato, que como veis es un poco el core de la capa de gobierno del dato. Esta estrategia es el área de gobierno responsable de la visión y del alineamiento del dato con la estrategia corporativa, como ya hemos comentado antes, y básicamente las actividades que deben de ser realizadas dentro de esta área es la identificación de las necesidades de información que nuestra organización precisa, la definición de esta estrategia del dato que luego vamos a aplicar en las diferentes áreas que os he comentado, llevar a cabo evaluaciones de madurez del dato. De alguna forma debemos de forma constante analizar en qué estado, en qué grado de madurez
está nuestra organización con respecto al dato y en una primera instancia construir un roadmap inicial con las iniciativas de gestión del dato que luego acabará convirtiéndose en, una vez esté asentado o en una primera fase en la que se haya asimilado por parte de la organización este gobierno del dato, establecer un Data Project Portfolio, es decir, su propia gestión de iniciativas relacionadas exclusivamente con el dato. Otra de las actividades que creemos que es fundamental es fomentar la cultura del dato. De alguna forma tenemos que trabajar dentro de la gestión del cambio a través de la comunicación y la formación de nuestros de las personas que forman parte de la organización para poder sensibilizarlas con esta nueva visión, con que nos aporta el gobierno del dato. ¿De acuerdo? Una capa más relacionada con arquitectura, que es la segunda de las capas relacionada, la segunda de las capas del área de gobierno que os proponemos es responsable un poco del diseño y del soporte de las diversas soluciones del dato. La definición del modelo de datos corporativo sería la principal actividad que debería de llevar a cabo, pero también debería, entre otras, pues, construir el diccionario de datos corporativos, identificando pues, cada uno de los datos que se entienden y consensuar una definición dentro de la organización, identificar las diferentes fuentes de datos, establecer una taxonomía, una clasificación de todos estos datos, es decir, cuán valiosos son los diferentes datos, insisto, según la organización que disponemos en nuestros entornos, en nuestros sistemas, identificar cuáles son los datos maestros y de referencia, ayudar al diseño de la arquitectura de la información, mapeando un poco los datos con los procesos de negocio y la integración de los datos en cada uno de los sistemas de información, aparte de la gestión del metadato y de su arquitectura. Básicamente, estas son las actividades principales que deberían ser llevadas a cabo por parte del área de arquitectura dentro del gobierno, de la capa de gobierno del dato. Otra de las capas que hemos comentado también o que hemos definido es una capa de control encargada de asegurar y garantizar, pues a través de los indicadores, que el gobierno del dato se está llevando a cabo de una manera correcta. Pues ¿cómo? A través de métricas y de KPIs y de su seguimiento, estableciendo diferentes roles y responsabilidades, determinando un poco cuál va a ser el modelo de gobierno corporativo que vamos a implementar dentro de la organización, si será federado, si será consolidado, etcétera. Gestión de proveedores del dato, de alguna forma tenemos que gestionar todos los proveedores que nos están dando soporte en asuntos relacionados con el dato, llevar a cabo las auditorías del dato y asegurar el cumplimiento legislativo de aspectos relacionados con el dato. Aquí es donde entrarían pues, normativas y regulaciones que tuvieran que ser aplicadas en cuanto a la gestión del dato. En cuanto a seguridad, pues como os he comentado, al final es mantener un poco las políticas y procedimientos para garantizar la confidencialidad y la privacidad de los activos de los datos corporativos, pues a través de políticas de seguridad, estableciendo una gestión de accesos correcta, de una gestión de identidades y también llevando a cabo auditorías de seguridad del dato de forma periódica, pues de la misma forma que hablábamos de madurez, pues para poder establecer cuál es nuestra evolución dentro de aspectos según los aspectos de seguridad del dato. Vale. Pasamos ya a la segunda capa, a la área más relacionada con la operación, con la tecnología, donde aquí en esta capa que hemos diseñado establecemos todo aquello relacionado con la gestión de los sistemas y las plataformas tecnológicas que se utilizan para la gestión del dato. Aquí entraría pues toda la gestión de Data Warehouse y Business Intelligence, todos los procesos más técnicos de integración de aplicaciones y servicios, pues temas de APIs, de Cloud Services, conectividad interna con aplicaciones ITSM pues, si estamos dentro del cloud, como pudiera ser ServiceNow o BMC que pudiéramos tener internamente, cómo adoptamos estos entornos de cloud y cómo establecemos un poco el roadmap de trabajo para poder establecer un entorno de Big Data o de inteligencia artificial si nuestra organización así lo precisa.
La operativa del dato está más relacionada con la gestión de los sistemas y de las plataformas tecnológicas utilizadas para la gestión del dato, donde básicamente lo que vamos a hacer es la operación diaria de las plataformas Data Warehouse y Business Intelligence, el mantenimiento y la gestión de todas las transacciones de datos entre nuestros diferentes sistemas, monitorizar los repositorios y ajustes de bases de datos, establecer un sistema de reporting y realizarlo, así como la gestión documental y dentro de la gestión documental cómo realizar la captura de los registros de datos. Este sería básicamente el enfoque que desde Quint hemos querido dar al gobierno del dato. Con lo cual, aquí, si os parece, yo abriría ahora una parte de preguntas. Vamos a dejar un par de minutos para que podáis lanzarnos las preguntas y con el tiempo que dispongamos vamos a tratar de responder a todos los que tengáis alguna duda. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y espero que os haya gustado. Gracias. Bueno, una de las preguntas que hemos recibido es, ¿tengo que implementar un gobierno del dato si quiero cumplir la normativa GDPR? Bien, en principio la implementación de un gobierno del dato para el cumplimiento del GDPR no sería necesaria, pero sin embargo entendemos, y así lo mostrábamos en una de las slides que hemos comentado en este webinar, que el GDPR es una palanca que nos puede ayudar a nuestra organización a adoptar este gobierno del dato que estamos comentando, para evidentemente poder llevar a cabo nuevas funcionalidades a través del mismo, ¿no? Otra de las preguntas que nos comentaban, ¿a qué llamamos metadato? Bueno, el metadato, literalmente, yo tampoco soy un experto en datos, así que disculpadme los que lo seáis si la definición que voy a dar no es del todo precisa, pero sin embargo, a mí me parece bastante aterrizada o bastante fácil de entender, o así es como me la hicieron entender a mí en su momento, ¿no? Literalmente, los metadatos son sobre los datos, son datos que describen otros datos, ¿no? La mejor forma, yo creo, de explicar un metadato es a través de un ejemplo. Un ejemplo que todos conocemos es, por ejemplo, Amazon, ¿no? Cuando realizamos una búsqueda sobre Amazon, imaginemos que vamos a realizar una búsqueda sobre un autor. Un autor como pueda ser, pues, un conocido director, como pueda ser Woody Allen. En la búsqueda, aparte de las diferentes películas, los diferentes formatos de vídeos, DVDs y demás que pueda aparecer, también nos van a aparecer cualquier producto que este autor haya realizado. Y el señor Woody Allen, aparte de dirigir películas, pues también se dedica a la música y tiene publicados 9 álbumes. La búsqueda, en lugar de realizarse sobre todo el conjunto de los datos, se realiza exclusivamente dentro de los metadatos, acortando los tiempos y estableciendo tiempos de respuesta mucho más acotados. ¿De acuerdo? Preguntan por aquí, ¿cuándo se tarda en implementar en una organización un proyecto para establecer el gobierno del dato? A ver, este tipo de proyectos no estamos hablando de proyectos que en 2 meses los podemos dar por finalizados. Estamos hablando de proyectos que requieren un cambio bastante importante y van apoyados de un cambio cultural dentro de la propia organización, con lo que al final lo que estamos hablando son de proyectos que sobrepasan el año, incluso 2, una vez se empiezan a establecer todos los mecanismos, a identificar las tecnologías, sobre todo las fuentes de datos y de cuáles son los datos que son relevantes para la organización. Hay un trabajo de inventariado y también de clarificación de cuáles son los diferentes datos que tienen que ser gestionados, importante, con lo cual estaríamos hablando de proyectos de larga duración, de a partir del año, año y medio, incluso 2 años. ¿De acuerdo? Preguntan por aquí que... vale. ¿Qué son los datos maestros? Al final, los datos maestros, de alguna forma,
pues al igual que los metadatos, una buena forma de explicarlos es a través de un ejemplo. El fichero de clientes es un dato maestro dentro de la organización. El fichero de clientes al final refleja pues todos y cada uno de los clientes que una organización de forma individual y personalizada dispone y que el resto de todos los sistemas y aplicaciones que pueda disponer se alimentan del mismo para poder ofrecer información en los diferentes procesos de negocio que gestionan. ¿Vale? Preguntaban por aquí la gestión de los datos maestros, que un poco pasaría por todos los procedimientos requeridos y necesarios para poder establecer este repositorio único de información, cómo se gestiona un cambio dentro del mismo, qué personas tienen, pues en este caso, la potestad de poder establecer un cambio de una dirección o de una sede social de uno de nuestros clientes, y de alguna forma toda esta gestión llevaría implícita una serie de procedimientos internos para que cualquier cambio asociado a un dato maestro fuera estrictamente controlado, ¿no? Es el gobierno del dato o una de las actividades que el gobierno del dato va a tener que implementar dentro de la organización. Pues me comenta Clara que estamos ya agotando el tiempo, así que de nuevo, gracias a todos por haber asistido al webinar. Si hay alguna pregunta que queréis hacernos llegar, tenéis la dirección de correo, tenéis. Y las que queden pendientes, pues las responderemos de forma personalizada a través del mail. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por vuestro tiempo, y que tengáis un buen día de San Valentín. Gracias.